Intervalo de confianza para la media. Vamos a ver cómo calcular el intervalo de confianza para la media con el programa RKWord. Aquí tenemos una distribución normal que representa la distribución de una población. Justo a la mitad tenemos el valor de la media de esta población. Ahora bien, cuando nosotros obtenemos una muestra de esta población, vamos a obtener un valor de la media de esa muestra. Por lo general, el valor de la media de la muestra no va a ser igual al valor de la media de la población. Fíjense cómo la media poblacional se encuentra justo aquí, en cambio, la media de la muestra se encuentra en este punto. En este caso vemos que las dos medias son diferentes. Si tomamos otra muestra, lo más seguro es que el valor de la media de esta muestra tampoco sea igual al valor de la media de la población. Lo que vamos a hacer es que a partir de la media de una muestra vamos a calcular unos intervalos que se denomina intervalo de confianza, en el cual nos va a permitir que con cierto nivel de confianza vamos a tener alguna garantía de que este intervalo contenga al valor de la media poblacional. Por ejemplo, si tomamos como referencia el valor de la media x1 y construimos un intervalo a partir de esta media, observamos que el intervalo sí que contiene al valor de la media. En cambio, si tomamos la media de x3, vemos que este intervalo no contiene al valor de la media. Ahora vamos a ver cómo construir el intervalo de confianza para la media de la muestra. Para obtener el intervalo de confianza vamos a utilizar esta fórmula, que es el valor de la media más menos el valor z para cierto nivel de confianza multiplicado por el valor de la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. A esta parte la vamos a denominar como el error estándar. Entonces, nuestra fórmula para el intervalo de confianza queda de la siguiente manera: el valor de la media más menos el valor z para cierto nivel de confianza multiplicado por el error estándar. Ahora bien, esto se va a utilizar siempre y cuando el valor de la desviación estándar de la población sea conocido. Sin embargo, hay ocasiones donde no conocemos la desviación estándar de la población. Para esos casos vamos a sustituir el valor de la desviación estándar de la población por el valor de la desviación estándar de la muestra. Aquí tenemos la tabla con los niveles de confianza más utilizados y el valor correspondiente de z. De tal manera que si elegimos un nivel de confianza del 95%, entonces nuestra fórmula queda de la siguiente manera: el valor de la media más menos el valor z, que es 1.96, multiplicado por el error estándar. Ahora pasemos a ver el ejemplo con RKWord. Estamos aquí en RKWord, vamos a tratar el caso de los 709 aspirantes a una universidad. Entonces vamos a considerar que estos 709 es nuestra población. Además, hemos tomado algunas muestras. Cada una de estas muestras es de tamaño 40. Entonces procedamos a obtener el intervalo de confianza. Primero vamos a calcular la media y la desviación estándar de la población. Para ello nos vamos al menú Teaching, seleccionamos Estadística Descriptiva, elegimos Estadísticos. En esta ventana vamos a abrir los datos de la población, que es esta tabla. Elegimos Puntos, le damos clic acá, nos vamos a Estadísticos Básicos y vamos a elegir Media y Desviación Estándar. Le damos clic en Submit. Tenemos aquí la media y la desviación estándar de la población. Ahora vamos a calcular la media y la desviación estándar para una muestra. Para ello nos vamos al menú Teaching, seleccionamos Estadística Descriptiva y elegimos Estadísticos. Aquí vamos a abrir la tabla de las muestras y vamos a elegir una muestra. Por ejemplo, elijamos la muestra número 14. Le damos clic acá, nos vamos a Estadísticos Básicos, elegimos Media
Y ahora no vamos a elegir desviación estándar, sino vamos a elegir cuasi desviación estándar. Hay que recordar que cuando trabajamos con la población elegimos desviación estándar, pero cuando trabajamos con una muestra, como es este caso, elegimos la cuasi desviación. Por último le damos clic en Submit. Y aquí tenemos la media y la desviación estándar de la muestra. Ahora que ya tenemos el valor de la media de la muestra y la desviación estándar de la población, podemos emplear esta fórmula para calcular el intervalo de confianza para la media de la muestra. Para ello, primero vamos a calcular el valor del error estándar, es decir, esto. Entonces nos vamos a RKWord y vamos a abrir la consola de R. Aquí vamos a anotar el valor de la desviación estándar de la población, que es 104.0483, dividido por el valor del tamaño de la muestra. Recordemos que el tamaño de la muestra es 40. Vamos a escribir SQRT, que es el comando para sacar la raíz cuadrada, y entre paréntesis escribimos 40. Este es el valor del error estándar. Le damos Enter y tenemos que el error estándar vale 16.45. Ahora vamos a multiplicar ese valor, que es el error estándar, por el valor Z para cierto nivel de confianza. Vamos a elegir un nivel de confianza del 95%, entonces Z vale 1.96. Por tanto, aquí en RKWord vamos a multiplicar 1.96, que es el valor Z, multiplicado por el error estándar, que es 16.45148. A este valor se le conoce como margen de error. Le damos Enter y tenemos que el margen de error vale 32.24. Ahora vamos a calcular los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Es decir, que al valor de la media le vamos a restar y a sumar el margen de error. Por lo tanto, entonces nos vamos aquí a RKWord, tomamos el valor de la media de la muestra, que es 630.725. Vamos a poner entonces aquí 630.725 menos el margen de error, que es 32.2449. Le damos Enter y ese es el límite inferior del intervalo de confianza. Ahora calculemos el límite superior. Para ello, nuevamente tomamos el valor de la media, que es 630.725, y ahora en vez de restar vamos a sumar el margen de error, que es 32.2449. Le damos Enter y ya tenemos el límite superior. Y con esto hemos completado el intervalo de confianza, que va de 598.48 hasta 662.96. Vamos a representar esto en el gráfico. Para ello recordamos que la media de la muestra es 630.725. Entonces vamos a suponer que el valor de la media está acá y que vale 630.75. Entonces, ya una vez calculado el intervalo de confianza, el resultado nos dio que el intervalo de confianza va de 598.24 hasta 662.96. Claramente este intervalo de confianza de la media de la muestra incluye al valor de la media de la población. Para ello recordemos que la media de la población es 659.04. Es decir que este valor es 659.04. Como podemos ver, este 659.04 está contenido dentro de este intervalo, ya que este incluye hasta el 662.96. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar este intervalo de confianza?
Esto quiere decir que si tomáramos varias muestras, el 95% de las muestras tendrían un intervalo de confianza que contendría al verdadero valor de la media, que es la media de la población. Otra forma de decirlo es que se tiene un 95% de confianza de que el intervalo definido como el valor de la media más menos 1.96 multiplicado por su error estándar va a incluir al valor de la media poblacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si obtuviéramos 100 muestras, en 95 de estas 100 obtendríamos un valor cuyo intervalo de confianza incluye al valor de la media de población. Y solo en 5 de estas 100 muestras el valor del intervalo de confianza para la muestra no incluiría al valor de la media poblacional, que sería un caso como el que tenemos con la muestra X3. Aquí claramente el valor de la media que está aquí no incluye al valor de la media poblacional. Ahora bien, esta fórmula se utiliza cuando el tamaño de la muestra es grande, por lo general mayor o igual a 30. Vamos a ver una forma de calcular el intervalo de confianza sin importar el tamaño de la muestra, es decir, puede ser una muestra pequeña o puede ser una muestra grande. Para ello nos vamos a RKWord, aquí nos vamos al menú Teaching, seleccionamos test paramétricos, elegimos medias y aquí vamos a seleccionar test T para una muestra. En esta ventana vamos a elegir los datos de la muestra. Habíamos elegido la muestra número 14, la seleccionamos, le damos clic acá, nos vamos a opciones de contraste y aquí vamos a dejar el nivel de confianza del punto 95. Le damos clic en Submit y vemos cómo RKWord nos da el intervalo de confianza para la media, que es 630.725, y nos dice que el intervalo de confianza es de 598.78 hasta 662.66. Puedes comparar estos valores con los que obtuvimos cuando calculamos el intervalo de confianza con el valor Z y vemos que 598.48 es muy cercano a 598.78 y 662.66 es muy cercano a 662.96. De esta forma puedes utilizar la prueba T para calcular el intervalo de confianza para la media. Con esto terminamos esta explicación del intervalo de confianza. En el siguiente video veremos cómo calcular el tamaño de la muestra para la media.